más que un simple ladrón por el autor. Ramger 1863. ¿Un niño es malo por robar algo para comer? Muchos de nosotros hemos hecho o escuchado esa pregunta, pero, ¿realmente sabemos la respuesta? Antes, Izuku Midoriya hubiera respondido que habían otras opciones, que el niño no tenía que robar. Pero ahora entiende que para sobrevivir a veces tenemos que hacer cosas moralmente ambiguas. A pesar del camino oscuro que eso te lleve. Esta es una historia antigua que inicié en mi cuenta de Wattpad. Notarán que el estilo de redacción en los primeros capítulos no es muy bueno y que el estilo de escritura es diferente, además de que los diálogos están en formato de guión en vez de redacción. Se debe a que es la primera historia que escribí y en ese momento aún estaba desarrollando mi propio estilo de escritura. A pesar de eso, conforme pasen los capítulos notarán cómo cambio mi forma de escribir. En todo caso espero que les guste y puedan leerla hasta el final. Recién estoy comenzando a usar la plataforma de, copiando las historias que había en mi cuenta de Wattpad. Se podría decir que esta aún es mi cuenta secundaria, la principal seguirá siendo Wattpad, pero subiré todas las historias de mi cuenta principal a esta plataforma, así que espero que les guste lo que lean. En cualquier caso, espero que les guste el capítulo. En una sociedad en la cual el 80% de los habitantes tienen alguna habilidad o poder especial, el cual se llama Kirk, el otro 20% que no posee ningún poder o habilidad especial, los cuales son llamados Kirkless, este 20% es abusado y maltratado por no tener ningún poder o Kirk, pero ahora nos enfocaremos en una familia de dos integrantes peliverdes que se encuentran en una habitación de un hospital. Esta familia está conformada por una madre Inko Midoriya, y su hijo de 4 años, un niño peliverde con 4 pecas en cada mejilla y ojos color esmeralda llamado Izuku Midoriya. Los dos estaban en el hospital, esperando que el doctor entrara para decirles los quirks del pequeño, el cual estaba jugando con una figura de acción de su héroe favorito All Might. Estaba muy feliz mientras conversaba con su madre acerca de cuál Kirk creía que tenía. Izuku. Mamá, cuando sepan mi Kirk, estoy seguro que será el mejor héroe de todos, dijo mientras le sonreía. Tras decir esto, la puerta de la habitación en la que se encontraban se abrió y de esta entró un doctor que se veía un poco extraño, como si se tratara de un enorme sapo con bigote y unos raros gogles. Doctor. Buenas tardes señora Midoriya, iré directo al punto, tengo una mala noticia. Inko. ¿Qué sucede doctor? Pregunto con algo de preocupación. Doctor. Verá, la radiografía que le tomamos al pie de su hijo confirmó que él tiene un Kirk. Inko se calmó, mientras que el pequeño Izuku comenzaba a celebrar, pero, al oír esa palabra, ambos se preocuparon mucho y dejaron sus celebraciones. Tras hacerle un examen de sangre a su hijo, nos dimos cuenta de algo, verá. El doctor suspiró antes de continuar, lo cual preocupa un poco a Inko. Al parecer su hijo sufre del síndrome de Kirk tardío. Inko. Síndrome de Kirk tardío. Inko tenía un rostro que mostraba su preocupación. ¿Qué es eso? Doctor. Verá, dijo con un tono algo triste, el síndrome de Kirk tardío es una condición muy rara, la cual es generada porque el Kirk del sujeto es más poderoso de lo que su cuerpo puede resistir. Entonces, el Kirk no se presentará hasta que el cuerpo del sujeto pueda resistirlo completamente, pero aún así, hay casos en el que el sujeto jamás logra despertar su Kirk. Tras decir esto Izuku se quedó completamente en shock, tenía sus ojos abiertos como platos y la boca abierta aún en una sonrisa, pero sin decir nada, mientras que su madre se encontraba en un estado bastante similar. Ambos estaban conmocionados por la noticia, hasta que Izuku le hizo una pregunta al doctor. Izuku. ¿Pero aún así podrá ser un héroe? Doctor. La verdad niño, creo que lo mejor será que te rindas. Esas palabras solo empeoraron el estado de Izuku. Como te mencioné antes, aunque tienes un Kirk, hay una probabilidad de que tu Kirk jamás despierte y aunque despertara, es imposible saber cuándo lo hará, aunque es poco probable que despierte a tiempo para asistir a una academia de héroes. Esta declaración solo lo deprimió aún más a Izuku. Después de eso ambos peliverdes le agradecieron al doctor y se despidieron con una reverencia para irse a su auto. En el camino de regreso a casa, Izuku se sentó en el asiento trasero en total silencio, mientras que su madre se encontraba sentada en la parte delantera del auto tratando de hablar con Izuku. Al llegar a casa, Inko se fue a la cocina mientras que Izuku se encerró en su cuarto.
Después de unos minutos, Inko fue a la habitación de Izuku para avisarle que fuera a cenar. Inko solo abrió un poco la puerta de Izuku y desde ahí lo miró. El pequeño estaba frente a su computadora mirando un video del debut de All Might, en el que All Might salvó a decenas de personas de un desastre natural. Inko solo se quedó en silencio en la puerta mientras escuchaba a su hijo llorar. Después de unos momentos Inko salió de la puerta de regreso a la cocina. Pensó que en ese momento era mejor que le diera espacio a Izuku. A la mañana siguiente Izuku fue a su guardería. La verdad era que no quería ir, pero al final Inko lo convenció. Al llegar Izuku notó que todos los niños y maestros estaban juntos mirando a alguien. Izuku se acercó y en el medio pudo ver a su mejor amigo Bakugo, que estaba generando explosiones desde la palma de sus manos. Esto sorprendió mucho a Izuku, además que escuchaba a sus compañeros y maestros felicitando a Bakugo y alabando su Kirk. Izuku: wow, Kak-chan, tu peculiaridad es asombrosa. Bakugo miró a Izuku: gracias, en verdad es muy buena. Después de eso pasaron unos minutos en lo que los maestros y los alumnos continuaron con las clases normales. Después de unas horas llegó el receso y todos los niños salieron al patio a jugar. Bakugo estaba rodeado de niños que alababan su particularidad, pero entonces Bakugo recordó que se suponía que Izuku debió ir ayer a ver al doctor para saber su particularidad. Entonces Bakugo se alejó del grupo de niños que lo estaban alabando y fue donde Izuku, que estaba comiendo solo. Bakugo: ¡Ey!, le gritó a Izuku para llamarle la atención, lo que hizo que Izuku voltee a verlo. Dijiste que ayer irías al doctor para ver tu Kirk, entonces ¿cuál es tu Kirk? Izuku no sabía qué responderle, así que solo le dije lo primero que le vino a la mente. Dicen que tengo algo llamado síndrome de Kirk tardío. Aparentemente eso hace que mi Kirk demore más tiempo en manifestarse. Entonces un niño que se acercó le gritó: niño, seguro que está mintiendo y en realidad es un Kirkless. Izuku: no es cierto, si tengo una peculiaridad. Niño: así, entonces demuéstralo. Entonces Izuku empezó a hacer fuerza por todo su cuerpo, trató por todos los medios que su Kirk aparece, pero por más que se esforzaba, nada sucedió. Izuku solo miró a la cara a su amigo Bakugo, pero lo que vio lo sorprendente: Bakugo tenía en su rostro una sonrisa de superioridad. Bakugo: vaya, tal parece que siempre fuiste un Deku. Izuku: Kak-chan, ¿por qué me dice eso? Bakugo: porque es la verdad, si no tienes un Kirk eso quiere decir que eres un Deku. Después de eso Bakugo no se hizo esperar e inmediatamente le contó a todos que Izuku no tenía un Kirk. Ese día fue muy malo para Izuku, ya que todos sus compañeros lo empezaron a molestar e incluso algunos a golpear por el simple hecho de ser Kirkless. Y así los días pasaron, cada día era peor para Izuku, cada día llegaba a casa con golpes y varias heridas. Al llegar su madre le atendía y le preguntaba cómo se había lastimado, a lo que Izuku siempre le respondía con una mentira, como que se había caído o que se golpeó y cosas así. Aunque su madre no le creía, pensaba que si Izuku se lo ocultaba era por una razón. Y así siguieron los días. Cada día en la tarde Izuku salía a caminar al parque. Esa se había convertido en su rutina diaria. Un día estaba caminando al parque cuando escuchó un grito. Izuku rápidamente se apresuró y fue corriendo hacia donde escuchó el grito. Al llegar vio como Bakugo junto a dos de sus secuaces estaban intimidando a una niña pequeña de cabello azabache y ojos color onix. La pequeña estaba tirada en el suelo con una herida de quemadura en su brazo, la cual probablemente fue causada por una de las explosiones de Bakugo. Bakugo: escúchame niña, este parque es mío, no puedes venir aquí. Niña: lo lamento, por favor, no me hagas daño. Bakugo: jajaja, lo lamento, pero para que ya no vuelvas a cometer el mismo error, tendré que darte una lección para que no lo olvides. Bakugo estaba a punto de lanzar otra explosión a la niña, la cual trató de cubrirse con sus brazos. En ese momento Izuku corrió hacia su dirección y se paró entre Bakugo y la niña. Tanto la niña como Bakugo se sorprendieron de esta acción. Izuku: Kak-chan, detente, no le hagas daño, si lo haces jamás te lo perdonaré. Bakugo: no te metas Deku, a no ser que quieras una paliza. Izuku: Kak-chan por favor, déjala ir, esto no es lo que haría un héroe. Bakugo:
Ja 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 ja, tú solo eres un inútil Kirkles, no me vengas a decir cómo ser un héroe. Izuku mira a la niña y le dice, escapa, yo lo mantendré ocupado. La niña lo miró un poco preocupado, pero al ver la sonrisa de Izuku asintió y se fue corriendo. Bakugo. Bueno Deku, al parecer estás rogando por una paliza. Se voltea para ver a sus dos secuaces y les dice, cambio de planes, ahora vamos a atacar a Deku. Pasaron unos minutos, en los que Bakugo y sus amigos golpearon sin piedad a Izuku. Cuando acabaron se fueron, dejando a un malherido Izuku en el suelo. Después de unos momentos Izuku se levantó con dificultad para ver alrededor y asegurarse de que no hubiera nadie. Izuku. Me duele mucho mi cuerpo, pero al menos no fue un completo desperdicio, por lo menos pude salvar a esa niña, suspira, será mejor que vuelva a casa pronto, antes que mamá se preocupe. En el camino a su casa Izuku comenzó a hablar consigo mismo acerca de lo que había pasado. Izuku. ¿Por qué me pasa esto? Ojalá no tuviera ese estúpido síndrome, desearía que mi Kirk se manifestara, si tan solo hubiera una manera. Entonces recordó las palabras que el doctor le dijo. El síndrome de Kirk tardío es una condición muy rara, la cual es generada porque el Kirk del sujeto es más poderoso de lo que su cuerpo puede resistir. Entonces, el Kirk no se presentará hasta que el cuerpo del sujeto pueda resistirlo completamente, pero aún así, hay casos en el que el sujeto jamás logra despertar su Kirk, pero entonces una idea apareció en la mente de Izuku. Un momento, el doctor dijo que se debe a que mi cuerpo no puede resistir el poder de mi Kirk. Entonces, si entreno mi cuerpo, eso podría hacer que controlar mi Kirk sea más sencillo. Si hago más fuerte mi cuerpo, entonces mi Kirk podría manifestarse. Una sonrisa apareció en la cara de Izuku ante esa idea. Puedo acelerar el despertar de mi Kirk, quién sabe, con suficiente esfuerzo tal vez despierte a tiempo para... Y así pasó el tiempo. Izuku solía ir al parque, ahí veía a Bakugo golpeando niños o niñas e Izuku los defendía, lo cual causaba que Bakugo dejara a Izuku muy malherido, el cual al llegar a casa se curaba a sí mismo sin que su madre se diera cuenta. Eso ya se estaba volviendo una rutina. Después de curarse Izuku se ponía ropa deportiva y salía a correr. Después de un tiempo Izuku desarrolló una rutina. Su rutina comenzó muy suave, debido a que se trataba de un niño de 4 años. Al inicio era correr 250 metros, hacer 15 sentadillas, 15 abdominales y 15 planchas. Al paso del tiempo, el ejercicio de Izuku fue aumentando, al punto de que al cumplir los 12 años su rutina era de correr 30 kilómetros, hacer 800 abdominales, 800 flexiones y 800 planchas, además que se impuso una estricta dieta, todo esto con la esperanza de despertar su Kirk. Al cumplir los 12 años Izuku había desarrollado una musculatura que no era común en chicos de su edad, además de que creció bastante. Actualmente media alrededor de 1,75 m, lo cual lo convirtió en el más alto de su clase, además que Izuku aprendió a pelear viendo vídeos en internet de artistas marciales y de peleas de héroes. Esto le permitió a Izuku desarrollar una habilidad muy interesante, gracias a que aprendió por medio de imitación. Izuku aprendió a imitar los estilos de pelea de cualquier persona, lo que también le permite predecir los movimientos de una persona, aunque claro, él evitaba las peleas. Es más, hace mucho que Izuku ha estado evitando a Bakugo para evitar problemas. La última vez que Bakugo lo atacó fue cuando ambos tenían 7 años. Izuku, a pesar de su presumible físico, no tenía amigos, ya que la mayoría no se juntaba con él o porque pensaban que era Kirkles o porque temían acercarse a él porque Bakugo siempre intentaba atacar a Izuku. Izuku se encontraba saliendo de su escuela, estaba en la salida de la escuela, cuando de repente escuchó un enorme grito detrás de él. Bakugo. ¡Hey Deku! Izuku. Voltea a ver a Bakugo. Hola Kaki-chan, ¿puedo ayudarte en algo? Bakugo. Hoy tuve un mal día, reprobé un examen. Izuku. Lo lamento mucho, dijo tranquilamente. Bakugo. No importa, como sea, necesito desquitarme, así que te golpearé hasta que me sienta mejor. En ese momento Bakugo corrió para atacar a Izuku y le arrojó un golpe a la cara, el cual fue sostenido por Izuku. Bakugo se sorprendió de que Izuku detuviera su golpe, ya que esta era la primera vez que Izuku se defendió. Entonces Bakugo trató de lanzarle una patada al pecho de Izuku, pero Izuku lo esquivó y le devolvió la patada, derribando a Bakugo.
Bakugo y sus secuaces se sorprendieron de que Izuku haya derribado a Bakugo. Esto en verdad enfureció a Bakugo, el cual se levantó con un rostro que expresaba su furia. Bakugo. Vaya Deku, al parecer te hiciste fuerte, pero jamás dejarás de ser un inútil Deku sin Kirk. En ese momento Bakugo se levantó y volvió a atacar a Izuku, solo que esta vez utilizó su Kirk. Al principio Izuku comenzó a esquivar las explosiones de Bakugo. Izuku estaba prediciendo los movimientos de Bakugo y estaba esquivando y desviando las explosiones de Bakugo, hasta que Bakugo se hartó, juntó ambas manos y arrojó una enorme explosión, la cual Izuku no pudo esquivar y le dio de lleno, dejándolo muy herido con quemaduras de segundo grado y parte de su uniforme destrozado. Bakugo va caminando hacia donde estaba tirado Izuku y le arroja una patada a la altura de sus costillas. Bakugo. ¿Ves maldito Deku? No importa lo mucho que entrenes o te esfuerces, y jamás dejarás de ser un maldito Deku. Bakugo vuelve a patear a Izuku en el estómago. ¿Sabes qué Deku? Tengo un consejo para que puedas volverte un héroe. Ve al edificio más alto que encuentres, salta y reza que en tu próxima vida nazcas con un Kirk jajajajajaja. Tras decir eso Bakugo se fue seguido de sus dos secuaces. Izuku se levantó y se fue caminando a su casa. Estaba un poco deprimido, la verdad, no quería que Bakugo lo volviera a atacar, por eso lo había estado evitando desde los 7 años. En cualquier caso se sorprendió bastante cuando llegó a casa y lo primero que encontró fue un montón de maletas en la sala. Izuku no sabía qué sucedía hasta que su madre apareció bastante apresurada. Ambos se miraron a la cara. Inko no se dio cuenta de las heridas de Izuku y procedió a hablar. Inko. Izuku, al fin llegas, un poco más y tendría que irme sin despedirme. Izuku. Se veía claramente confundido. Mamá, ¿qué está pasando y esas maletas? Inko. ¿Que acaso no lo recuerdas? Mi compañía me llamó, tengo un viaje de negocios a Estados Unidos, solo será una semana y volveré, no te preocupes. Izuku. Mamá, ¿cómo es que no me dijiste esto antes? Inko. Si te lo dije, ¿no lo recuerdas? Fue hace unos 5 días, en la cena. Izuku pensó en ese momento, recordó que cenaban con el televisor encendido, y después recordó que en el noticiero pasaron una noticia de All Might y dejó de escuchar a su madre. Izuku. Así, algo nervioso, ya lo recordé. Inko. Se escucha una bocina fuera de la casa, parece que ya llegó mi taxi. Izuku, ¿podrías ayudarme a bajar mis maletas? Izuku. Sí, mamá. Izuku rápidamente tomó las 2 maletas de Inko y las llevó al taxi. Izuku subió ambas maletas al taxi y se despidió de su madre con un fuerte abrazo y ambos se despidieron. Mientras el taxi se alejaba, Izuku se despedía de Inko con su mano, hasta que el taxi se perdió de vista. Esa misma noche Izuku estaba sentado frente a su televisor viendo una película algo extraña, mientras pensaba en lo que le había pasado esa mañana con Bakugo. Mente de Izuku. ¿Y si Bakugo tiene razón y no importa lo mucho que entrene, y si mi Kirk jamás se manifiesta, entonces ¿qué haré? Bakugo tiene razón, a pesar de todo mi entrenamiento, no puedo vencer a alguien con un Kirk fuerte. Izuku seguía pensando en esto cuando de repente la película que estaba viendo en la televisión fue cortada y apareció un noticiero. Entonces el reportero comenzó a hablar. Reportero. Cortamos esta película para perdedores solitarios. Izuku. Ofendido. Oye. Reportero. Para informarles que hoy hace apenas unos momentos sucedió una tragedia. El día de hoy el vuelo 233, que salía de Japón en dirección a Estados Unidos, sufrió una descompresión a mitad del vuelo, generando que se estrelle a mitad del Océano Pacífico. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, no hubieron sobrevivientes. Izuku. Comenzando a asustarse, ese no habría sido el avión de mamá. Tratando de calmarse, no creo, será mejor que la llame, sacando su teléfono y llamando a Inko. Vamos mamá, contesta, pero entonces una voz del celular lo interrumpió. Voz. El número con el que se ha intentado comunicar se encuentra fuera de servicio, por favor intente comunicarse más tarde. Izuku. Aún más asustado pero tratando de calmarse, vamos Izuku, tienes que calmarte, lo mejor que puedes hacer ahora es ir al aeropuerto, seguro que ahí podrán aliviar mis dudas.
Izuku rápidamente fue a su cuarto y se vistió para salir. Se puso un jean, un polo negro y una polera con capucha. Izuku fue de regreso a la sala, fue a la entrada de la casa y abrió la puerta solo para encontrarse con dos hombres que vestían un traje con una gabardina encima. Uno de los hombres tenía una mano extendida, lo que indicaba que estaba por tocar la puerta. Por un momento Izuku se asustó ante la posibilidad que sean villanos. Hombre 1. Disculpa, ¿tú eres Izuku Midoriya? Izuku. Así es, ¿quiénes son ustedes? Hombre 2. Permítanos presentarnos, somos oficiales del departamento de policía de Musutafu. Izuku. Más calmado, ya veo, entonces, ¿en qué puedo ayudarlos? Hombre 2. Podemos pasar un momento chico, es mejor que hablar de esto adentro. Izuku. Sí, no hay problema, haciéndose a un lado para dejar pasar a los policías. Después de que los policías entraron, ambos se sentaron en un sofá, mientras que Izuku les trajo té y se sentó en el sofá frente a ellos. Los tres estaban sentados, se notaba que había una fuerte tensión en el ambiente. Hombre 1. Tienes una linda casa, chico. Hombre 2. Y dime, ¿vives solo? Izuku. Vivo con mi madre. Hombre 1. ¿Y tu padre? Izuku. No lo sé, desde que tengo memoria solo hemos sido mi madre y yo. Esto hizo que ambos policías pusieran una cara de tristeza, lo cual no fue desapercibido por Izuku. Hombre 1. Y dime, ¿tienes más familiares? Izuku. No hasta donde sé, en cualquier caso, dudo que hayan venido a conversar, pueden decirme qué están haciendo aquí. Hombre 1. Con una sonrisa claramente forzada, eres bastante listo, chico, tienes razón. El hombre suspiró antes de seguir y su sonrisa cambió a un rostro más serio. Supongo que ya escuchaste sobre el accidente del avión. Esas palabras aferraron a Izuku, él ya se hacía una idea de por qué habían venido, pero oír esto en verdad lo alteró. La verdad, niño, es que, Izuku lo seguía escuchando, cada palabra era como una daga en el corazón de Izuku. Una de las víctimas que se encontraban en el avión era tu madre, la señora Inko Midoriya. Lo lamento, chico. En ese momento Izuku comenzó a llorar como nunca lo había hecho antes. Su llanto era descontrolado, mezclado por unos fuertes gritos. Los oficiales solo veían su sufrimiento sin decir una palabra. Ambos sentían mucha pena por el pobre chico. Después de varios minutos Izuku comenzó a calmarse, y entre todo el dolor que sentía, logró articular unas palabras. Izuku. Sniff sniff, ¿cómo murió mamá? Hombre 2. Por lo que dijeron en la autopsia, sufrió un golpe en la cabeza cuando el avión se estrelló en el agua, por lo que el forense dijo, murió inmediatamente, sin sentir dolor. El policía suspiró. La aerolínea dueña del avión declaró que se hará cargo de pagar los gastos funerarios, así que no debes preocuparte por eso. Después de eso ambos policías se despidieron de Izuku y le dieron su pésame. Tras despedirlos Izuku fue al cuarto de su madre y al entrar empezó a mirar las cosas de su mamá. Mientras seguía llorando, Izuku caminaba por su habitación, hasta que se topó con una estantería que tenía varias fotos de Izuku con ella. Había una de Izuku a los 4 años, que tenía su disfraz de All Might y jugaba con su mamá, una foto de Izuku con su madre en su primer día en la primaria y otra que había tomado recientemente, era la foto de Izuku con su mamá en su primer día en la secundaria. Izuku miraba las 3 fotos y se ponía a llorar con mayor fuerza. Izuku no resistió más y se tiró a la cama de su madre a llorar. Lloró desconsoladamente toda la noche hasta el amanecer. Ya habían pasado unos días desde el accidente del avión. Izuku ahora se encontraba en el funeral de su madre. Izuku estaba parado frente al ataúd de su madre. Izuku miraba fijamente el cadáver de su madre, mientras algunas personas que vinieron al funeral se acercaban a él para darle su pésame. Aunque Izuku solo los ignoraba, solo veía el cuerpo de su madre. La habían maquillado bien, realmente no parecía que estuviera muerta. Al funeral también vino la familia Bakugo, aunque Bakugo no se atrevió a acercarse a Izuku. Los únicos que se acercaron a él fueron sus padres, Mitsuki Bakugo y Masaru Bakugo. Ambos le dieron su pésame a Izuku, pero al igual que antes Izuku solo los ignoró. Después de eso, llegó el entierro de su madre. Izuku solo siguió con la mirada perdida, mirando cómo metían el ataque de su madre bajo tierra y la enterraban.
Cuando terminó la ceremonia, Izuku se dispuso a irse. Algunos de los invitados se ofrecieron a llevar a su casa, pero Izuku los rechazó, les dijo que quería caminar solo de regreso a su casa. A la mañana siguiente alguien tocó la puerta de la casa de Izuku. Izuku al abrir la puerta se topó con una mujer con un traje elegante que se quedó mirándolo. La mujer vio a Izuku, el cual no había comido desde el funeral de su madre. Se notaba que había estado llorando y se le veía deprimido. Mujer. Tú debes ser Izuku, es un placer conocerte, le dijo con una sonrisa. Izuku se encontraba demasiado triste para ser amable. ¿Quién es usted y qué quiere? Mujer. Soy una trabajadora social. Izuku. ¿Trabajadora social? Mujer. Así es, debido al fallecimiento de tu madre y el hecho que no tienes familiares que puedan encargarse de ti, tendré que llevarte a un orfanato. Izuku. Yo no quiero ir. Mujer. Sé que no quieres, pero lamentablemente no podemos dejar a un menor de edad vivir solo, y míralo de esta forma, si vas a un orfanato tal vez te adopten y tengas una nueva familia. Izuku. No quiero una nueva familia. Mujer. Sé que no te gusta la idea, pero no hay nada que se pueda hacer. Escucha, esta casa permanecerá cerrada hasta que obtengas la mayoría de edad. Ahora, te dejaré hoy para que empaques las cosas que necesitas y mañana vendré por ti. Te veré mañana, Izuku. Después de eso la trabajadora social se despidió de Izuku con una reverencia y se fue. Izuku solo la vio alejarse y cuando la mujer se perdió de vista, Izuku cerró la puerta de su casa con fuerza y salió corriendo a su cuarto. Izuku no quería que esa mujer lo llevara a un orfanato, así que tomó una decisión rápida. No sabía si fue el dolor por la reciente pérdida de su madre o que ahora la adrenalina controlaba su cuerpo, pero Izuku rápidamente tomó una mochila y empezó a guardar sus cosas, metió ropa, algo de comida no perecible y un poco de dinero que había estado ahorrando. Izuku tomó la mochila, se la puso en la espalda y salió del departamento. Antes de cerrar la puerta del departamento, dio una última mirada a lo que era su hogar y cerró la puerta. Izuku comenzó a alejarse del departamento que había compartido tantos años con su madre. Se fue sin ningún rumbo específico, con una única idea en la cabeza: ya lo resolveré con el tiempo. A fin del capítulo 1. Seguimos con la historia desde que Izuku escapó de su departamento para que no lo envíen a un orfanato. Izuku seguía caminando por la calle. La verdad no pensó muy bien las cosas antes de escapar. Después de todo, no tenía a nadie a quien recurrir, apenas tenía un poco de comida que difícilmente le duraría más de 5 días, no tenía un lugar a donde ir y apenas llevaba con él unos 3.000 yenes. En palabras más simples, estaba perdido. Izuku seguía caminando por las calles. Izuku no tenía idea de dónde estaba o a dónde se dirigía. Jamás había estado en esta parte de la ciudad. Izuku llegó a un lugar en el que aparentemente no había un solo héroe a la vista. El lugar estaba conformado por algunos edificios y casas antiguos, que no tenía pintura. Incluso se notaba que algunas construcciones se estaban desmoronando. La mayoría de personas que se encontraban ahí parecen ser muy pobres. Aparentemente, Izuku había terminado en los barrios bajos de la ciudad. Izuku. Gritando y sosteniendo su cabeza. ¿Y ahora qué hago? Bien, tengo que pensar esto con más calma. Cierra los ojos y empieza a inhalar y exhalar para calmarse. Muy bien, primero que nada, necesito un refugio. Viendo los edificios a su alrededor, es probable que alguno de estos edificios esté abandonado. Con un poco de suerte podré encontrar un refugio decente. Entonces Izuku comenzó a buscar un lugar decente en donde vivir. Primero comenzó con una antigua casa de un piso que tenía en el frente un jardín cubierto de mala hierba, pero en cuanto Izuku abrió la puerta de la casa se derrumbó, aunque por suerte, la única parte que seguía en pie era la entrada de la casa, que era donde estaba Izuku. El segundo lugar que Izuku visitó fue una especie de almacén, pero al entrar se topó con alrededor de unas 16 personas, cada una tenía múltiples armas blancas. Cuando vieron entrar a Izuku, todos se fueron contra él. Izuku salió corriendo con todas sus fuerzas mientras era perseguido por ellos. Después de que lo atacaran por unos minutos, Izuku aprendió los movimientos de toda la pandilla, lo cual le permitió esquivar sus ataques hasta que dejaron de perseguirlo.
Después de que Izuku recuperó el aliento por haber corrido tanto, siguió con su búsqueda. El siguiente lugar que Izuku visitó fue una casa vieja, solo que a diferencia del anterior, esta era más grande y se veía más resistente, pero al entrar, Izuku quedó completamente traumado, ya que en la entrada había un colchón en el suelo, sobre el cual había un hombre y una mujer desnudo, haciendo el ya saben qué. Rápidamente Izuku salió de la casa y al salir vomitó frente a esta. Cuando terminó de vomitar se paró en el mismo lugar mientras sostenía con fuerza su cabeza. Izuku. Debo reprimir el recuerdo, entonces se escucha que un gemido sale de la casa, debo reprimir más rápido. Después de esa perturbadora escena, que Izuku pudo reprimir con éxito, Izuku continuó con su búsqueda. Seguía caminando, después de unos minutos se encontró con un lugar bastante raro, parecía una clase de edificio abandonado. Izuku abrió la puerta, pensando que por fin encontró un lugar decente, pero al entrar se topó con algo muy extraño, parecía que había entrado a una especie de bar, el cual era atendido por un tipo que se veía como una niebla negra con ojos amarillos y sentado en la barra estaba un adolescente de cabello celeste y con una mano que cubría su cara. Cuando Izuku entró al bar, ambos personajes lo miraron, cuando de repente el tipo de la mano en la cara tocó con sus 5 dedos un vaso vacío que estaba en la barra y el vaso se hizo polvo. Izuku vio esto con los ojos muy abiertos y algo asustado, pero aún así captó la indirecta. Izuku. Mientras salía lentamente del bar, lamento haberlos interrumpido. Después de ese raro encuentro, Izuku siguió con su búsqueda de un lugar para quedarse. Izuku seguía caminando, en su búsqueda se encontró con algunos lugares donde se reunían criminales, otros donde había personas haciendo cosas raras, etc. Después de un par de horas buscando, Izuku se encontró con un lugar donde podría dormir, era un edificio de unos 4 pisos, el primer piso estaba ocupado, pero por lo que le dijeron, el resto del edificio estaba vacío. Era un edificio antiguo, el cual anteriormente tenía unas escaleras de acero que estaban suspendidas por un costado del edificio, aparentemente debido al tiempo y a la falta de cuidado. Las escaleras se habían caído, dejando incomunicados todos los pisos superiores a excepción del primero, además que nadie tenía la intención de reparar las escaleras pronto. Así que a Izuku se le ocurrió una idea, fue a la parte de atrás del edificio para que las personas que vivían en el primer piso no lo vieran. Al llegar tomó una soga y una piedra que encontró tirada cerca de ahí, ató la soga a la piedra y la arrojó lo más alto que pudo. La piedra actúa como péndulo, atando la soga a una barra de acero que sobresalía del techo. Izuku usó la soga para escalar y llegar a la entrada del tercer piso, el cual fue escogido porque si iba al segundo piso, había una posibilidad de alertar a los dueños que vivían en el primer piso y el cuarto piso tenía algunos agujeros en el techo, por lo si llovía, eso sería un problema, por lo que eligió quedarse en el tercer piso. Al llegar al tercer piso Izuku lo miró con detenimiento, el lugar estaba vacío y se notaba que apenas estaba en construcción. Izuku revisó el lugar, no tenía agua, gas o muebles, el lugar estaba completamente vacío, pero aún así, esto era lo mejor que podía conseguir. Izuku se apresuró y miró por el agujero por donde había entrado, veía como el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. Si Izuku no estuviera preocupado, probablemente se habría tomado un momento para ver el atardecer. Izuku aprovechó y fue hacia donde estaba la mochila que se había llevado de casa, abrió un cierre de su mochila y de este sacó un futón que se había llevado de su casa. Izuku abrió el futón, lo extendió en el piso y se cubrió con él, preparándose para dormir, pero antes de poder dormir, Izuku se puso a pensar en lo que había estado haciendo hasta ese momento. Izuku se sostuvo la cabeza con las manos mientras se revolcaba por todo el futón. No puedo creer que haya escapado, jamás había hecho algo remotamente malo en mi vida y ahora me escape de una empleada del gobierno, dejando de sacudirse en el futón. Bien, cálmate Izuku Midoriya, lo he hecho esta. Por ahora tengo que conseguir dinero para poder tener una vida decente, con algo de suerte podré irme pronto de este lugar. Izuku se levantó un momento de su futón y fue a su mochila, de esta sacó una linterna para alumbrarse, ya que ya era de noche y el piso en el que vivía no tenía instalación eléctrica. Izuku empezó a sacar toda la comida y el agua que se había llevado de casa, para contar todas las provisiones que tenía por el momento.
Después de contar los alimentos y bebidas que tenía, resultó que tenía 22 botellas de agua, 8 tazones de ramen instantáneo y unas 4 latas que contenían alimentos enlatados. Izuku, volviendo a guardar la comida en la mochila, bien, con suerte y si racionar la comida, debería al menos unas 2 semanas, como sea, será mejor que mañana empiece a buscar un empleo. Después de eso Izuku regresó a su futón y se acostó en este para poder dormir. Esa noche fue una de las peores que había pasado Izuku, debido a que el piso en el que vivía no tenía puertas ni ventanas, el lugar era bastante frío, Izuku tuvo que acurrucarse lo mejor que pudo en el futón para resistir el intenso frío, y después de un tiempo, Izuku logró dormirse. Al amanecer, la luz entró por las ventanas del departamento, cayendo directamente en la cara de Izuku. El chico al recibir la luz se despertó, algo agotado, su rostro se le veía horrible, sus ojos rojos mostraban que había estado llorando toda la noche. Después de todo, aún no terminaba de aceptar la muerte de su madre, además que ahora no tenía un hogar. Izuku suspiró y fue a su mochila para sacar algo de comer. Después de su desayuno conformado por una lata de atún y una botella de agua, Izuku se dispuso a salir de su casa, usando la misma cuerda que tenía para entrar. Al salir, Izuku empieza a pasear por el vecindario, dándose cuenta que en verdad ese era un lugar de mala muerte. En cada esquina se podía ver a tipos armados o en pandillas, un asalto y mujeres de dudosa reputación, además de que no había un solo héroe o policía a la vista. Izuku salió de ese barrio y llegó a una zona con más personas y héroes. En ese momento Izuku comenzó con su búsqueda de trabajo. Izuku intentó conseguir trabajo en varios lugares, fue a cafeterías para tratar de buscar trabajo de mesero, a restaurantes para tratar de ser un repartidor e incluso trató de buscar un trabajo como recepcionista en una tienda. Pero en cada lugar al que iba, si no lo rechazaban por ser menor de edad, lo rechazaban porque decían que necesitaban permiso de sus padres. Después de varios intentos fallidos Izuku estaba regresando a ese departamento abandonado en donde estaba viviendo, ya había entrado al barrio donde estaba el departamento cuando empezó a hablar consigo mismo. Izuku, suspirando, ok, eso fue una total pérdida de tiempo, y ahora qué haré, necesito dinero para poder sobrevivir, ahora qué haré. Pero entonces, como si el cielo escuchara su pregunta, Izuku vio algo que podría ser la solución a sus problemas. Al otro lado de la acera una mujer estaba pasando tranquilamente, sin darse cuenta que un chico de unos años mayor a Izuku iba hacia la dirección contraria. Izuku vio como la mujer y el joven chocaron a la mitad de la acera, el joven se disculpó con la señora y siguió su caminar, la señora no se había dado cuenta, pero Izuku vio claramente como el chico al chocar con la señora, disimuladamente tomó el monedero de la mujer. Izuku estaba a punto de gritar para avisar del robo a la señora, cuando una idea pasó por su mente. Mente de Izuku. ¿Y si yo también robara? La idea pasó fugazmente por la mente de Izuku. No, si mamá siguiera con vida, ella me mataría solo por pensar en eso. Después se puso a meditar unos segundos más, aunque ella tampoco querría que yo muera de hambre, además, solo sería por un tiempo, después encontraré la manera de entrar a una academia de héroes y cuando lo haga lo dejaré permanentemente, además que devolveré todo lo que haya robado, pero, hacerlo sería muy arriesgado, si me atrapan podrían llevarme al orfanato, o peor aún, a una correccional. Si eso sucede jamás podré cumplir mi sueño. Si voy a hacer esto, debo asegurarme de que no me descubran. Bien, me quedan alrededor de 2 semanas de alimentos, en ese tiempo debo convertirme en un carterista experto. Las siguientes 2 semanas Izuku estuvo saliendo a la calle, buscando carteristas de los cuales poder aprender a robar, gracias a que por su entrenamiento, Izuku podía imitar los estilos de pelea de otras personas, además de predecir sus movimientos. Gracias a la predicción, Izuku podía encontrar fácilmente a las personas que iban a robar y después de ver sus técnicas de robo, empezó a mezclar cada técnica que veía con la intención de crear una técnica perfecta. No solo eso, en esas 2 semanas Izuku arregló un poco el departamento para que fuera más cómodo. En primer lugar, consiguió leña de un bosque cercano, con la leña hacía una fogata dentro del departamento, además de que en una playa llena de basura, encontró un calentador de agua, unas ollas y una sartén, las cuales estaban un poco gastadas, pero le servían igual a Izuku.
Gracias a esos utensilios de cocina gastados y a la fogata, Izuku tenía una cocina artesanal fácil de usar. Además de encontrar una casa de baños públicos, donde gastó el poco dinero que le quedaba para poder bañarse regularmente, además que ahí le permitían lavar su ropa. Y de esta forma, las 2 semanas pasaron, Izuku se despertaba como cada día, con la luz del sol, al costado de su futón se encontraba la fogata que usaba para cocinar o para calentarse en las noches. Izuku se despertó y vio el lugar donde guardaba su comida. Al verlo, lo vio completamente vacío, entonces un pensamiento apareció en su mente: se acabó el tiempo. Después de eso se vistió con un short verde, un polo rojo y sus clásicas zapatillas rojas, lo cual era una de sus pocas prendas que había traído de casa. Izuku salió del departamento con la soga, que era su única entrada y salida. En cuanto salió fue a correr para empezar con su rutina deportiva, no porque ahora era un hombre sin hogar iba a descuidar sus ejercicios. Mientras Izuku corría, era saludado por las personas que vivían por la zona. Muchas mujeres, hombres y niños saludaban a Izuku al verlo pasar, incluso algunos de los pandilleros que estaban por la zona los saludaban cuando él pasaba. En esas 2 semanas Izuku se había hecho amigo de varias personas que vivían en la zona. A pesar de su situación actual, Izuku jamás dejó de ser un chico amable y servicial que ayudaba a quien lo necesitara. Esto causó que muchas personas se encariñaran con el pecoso, incluso le caía bien a muchas de las pandillas que vivían por la zona. Originalmente el plan de Izuku era robarle a las personas que vivían en esa zona, aunque al final lo descartó debido a ciertos motivos. Primero que nada, las personas que vivían ahí eran pobres, por lo cual aunque les robara, sería muy poco lo que ganaría. El segundo motivo es que como Izuku vivía en el mismo barrio, en algún momento podrían encontrarlo y vengarse de él. Y el tercer motivo es porque en esas 2 semanas Izuku se había encariñado bastante con esas personas. Después de eso, este lugar no era opción para robar, por lo que su siguiente opción fue ir a otro lugar, pero cualquier lugar fuera de los barrios bajos tenía un serio problema llamado héroes. Si la persona a la que le robaba se daba cuenta rápidamente del robo, no dudaría en llamar a los héroes, y si eso sucedía, cualquier posibilidad de volverse un héroe desaparecería por completo, por lo cual, si iba a actuar en lugares así, sería necesario tener un mayor cuidado a la hora de robar. Después de que termine su rutina de ejercicios, decidió comenzar con su plan, usando todo lo aprendido en esas 2 semanas. Lo primero que Izuku aprendió, fue la apariencia. Aprendió que cuando alguien ve a una persona sospechosa, inmediatamente trata de proteger sus cosas de valor, por lo que verse como un adolescente común y corriente era esencial. Lo segundo que aprendió es a disfrazar el robo. Sacar un objeto como una billetera del bolsillo puede causar que la persona se dé cuenta, por lo que debes disfrazar el robo con un golpe en su costado o distrayendo a la víctima. Y lo tercero que aprendió es hacer movimientos rápidos. Mientras más tarde el robo, más probable es que te descubran, por lo que en esas 2 semanas Izuku practicó su agilidad con sus manos. Tomando esas 3 cosas en cuenta, Izuku se preparó a dar su primer robo, el cual sería en el centro de la ciudad, ya que ese lugar le daba 2 ventajas esenciales. La primera era que por la cantidad de personas todos estaban muy juntos, lo que le facilitaba el robo, y la segunda ventaja eran los héroes. A pesar de que ellos también eran una desventaja, la presencia de la gran cantidad de héroes que rondaban por el centro les daba a las personas una sensación de seguridad, por lo que en ese lugar casi todos tenían la guardia baja. Entonces Izuku inició con su plan así que fue en dirección al centro de la ciudad. El centro era un lugar repleto de tiendas y héroes. El lugar estaba lleno de personas todo el día. Izuku vestía ropa normal y nadie le prestaba atención, por lo que era algo bueno. Entonces frente a él vio a su primer objetivo, un hombre de cabello negro y lentes, que vestía un traje formal, y se encontraba hablando por teléfono, por lo que era el objetivo perfecto. Rápidamente Izuku caminó hasta pasar junto al hombre. Ambos chocaron al pasar, pero el hombre ni siquiera se detuvo a ver a Izuku y siguió con su camino sin darse cuenta que había sido robado. Tras cometer el robo, Izuku se alejó lo más rápido que pudo y se metió en un callejón. Al llegar se inclinó mientras sostenía su pecho. En verdad ese había sido el momento más estresante de su vida, pero bueno, el trabajo estaba hecho.
Rápidamente sacó de su bolsillo la billetera que acababa de robar y la revisó. En esta encontró algunas tarjetas de crédito, las cuales no le servían en ese momento, algunas fotos de la familia del hombre. Keisuke esperó que el hombre tuviera una copia de las fotos, y finalmente lo que más le importaba a Izuku, habían 5.600 yenes en efectivo, eso sería suficiente para unos 3 días. Izuku se encontraba feliz, este había sido su primer robo, y fue uno bastante exitoso. Después de eso Izuku guardó el dinero en el bolsillo de su short y arrojó la billetera al suelo, después de lo cual salió del callejón y se dispuso a seguir con sus robos. Al final del día Izuku estaba regresando a su casa con un rostro sonriente, su primer día como ladrón le había salido bastante bien, en total robó unas 6 billeteras y ninguna de sus víctimas se percató del robo. Izuku estaba bastante contento de que no se dieran cuenta, por lo que siguió con su camino de regreso a casa, pero durante el camino vio un restaurante pequeño y su estómago gruñó. En ese momento Izuku recordó que no había comido nada en todo el día, entonces pensó en comprar algo rico de comer para celebrar su éxito de ese día. Izuku desvió su camino y entró al restaurante, donde se sentó en una mesa y fue atendido por un mesero. Izuku aprovechó ese momento para comer su comida favorita. Izuku compró un plato de katsudon, el cual estuvo bastante bueno, aunque no se compara al katsudon que le preparaba su madre. Izuku suspiró ante ese recuerdo, aún le dolía mucho ya no tener a su madre con él, le dolía haberse quedado solo, y sobre todo le dolía el haber tenido que recurrir a robar para poder sobrevivir. Pero lamentablemente esa era su vida ahora. Después de eso Izuku regresó a su casa, entró usando la misma soga de siempre para llegar al tercer piso y se acostó en su futón para dormir, pero antes de dormir un pensamiento fugaz pasó por la mente de Izuku: esto solo es temporal. Time skip 2 años. Izuku ya tenía 14 años, además de tener un físico y una estatura envidiables. En resumen, en esos 2 años la situación de Izuku no ha cambiado en lo más mínimo, sigue viviendo en el mismo piso abandonado y su única fuente de dinero seguía siendo robar. Aunque en esos 2 años Izuku había mejorado mucho en lo que se trata de robar, no solo robaba a las personas en las calles, también robaba objetos de las tiendas para ahorrar dinero, y en esos 2 años jamás lo han atrapado, aunque varias veces estuvieron a punto de atraparlo. Izuku ahora tenía una actitud más relajada y más segura, además que en ese tiempo Izuku estuvo estudiando por sí solo para evitar que los alumnos que van a la escuela se le adelanten. A pesar de que Izuku no ha ido a la escuela desde hace 2 años, gracias al autoestudio Izuku tiene un nivel superior al promedio de alguien de su edad. Aunque claro, cabe aclarar que la mayoría de los libros que Izuku usa para estudiar son robados. Algo de lo que Izuku también se dio cuenta es que en esos 2 años alguien había estado poniendo carteles de "se busca" con su foto, al menos durante el primer año de su desaparición. Después de eso, los carteles solo dejaron de aparecer. Izuku creyó que quien sea que lo haya estado buscando se había rendido, aunque Izuku jamás se enteró de quién era el que ponía los carteles. Izuku, a pesar de que tiene una horrible condición económica, no se ve para nada como un chico pobre. Esto es principalmente a causa de que puede robar ropa de las tiendas fácilmente y también gracias a la casa de baño a la que va cada día a ducharse después de hacer ejercicio. En este momento Izuku estaba pasando por debajo de un puente, estaba bastante feliz, acababa de robar alrededor de 20 billeteras cuando pasó por el centro, todas se encontraban en su mochila, planeaba ir a casa, contar cuánto dinero robó y después vender las billeteras en una tienda de empeños a la que Izuku solía ir. Mientras pasaba por debajo del puente Izuku se sintió bajo amenaza. Si se preguntan cómo, debido a que Izuku vive en un lugar lleno de criminales, aprendió a darse cuenta cuando algo malo va a pasar, es más como un presentimiento. Rápidamente Izuku saltó alejándose del peligro. Al voltearse pudo ver a una persona que parecía estar hecha de moco verde, la cual había intentado capturar a Izuku con uno de sus tentáculos. Villano. Vaya mocoso, parece que eres ágil, serás un buen contenedor para poder escapar de él. Rápidamente lanza varios tentáculos en contra de Izuku. Izuku. Mientras esquiva los tentáculos: oye, sí que eres feo, ¿de casualidad no tienes algo de valor contigo, sí? Villano. ¿Qué pregunta es esa, mocoso?
Izuku iba a seguir hablando con el villano de lodo, pero de repente la tapa de alcantarilla por la que había salido el villano salió volando y una enorme figura apareció. Izuku y el villano se quedaron viéndolo hasta que el enorme hombre habló. All Might. Ya no hay nada que temer, joven. Izuku estaba sorprendido y con estrellitas en los ojos al ver a su ídolo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Izuku. Bastante emocionado. No puede ser, es All Might. Villano. Maldita sea, me alcanzó. All Might. Preparándose para dar un golpe, Smash, lanzando el golpe. Villano. Mientras su cuerpo era esparcido por todo el lugar a causa del golpe. Cuando el villano quedó derrotado, All Might se mueve a una velocidad increíblemente rápida y mete todos los restos del villano en una botella de plástico vacía que All Might sacó de una bolsa que llevaba con él. Una vez All Might tuvo al villano contenido, se dirigió a Izuku que lo miraba muy sorprendido. Izuku. No puede ser, no puede ser, no puede ser, es All Might. Rápidamente Izuku mete la mano en uno de los cierres de su mochila y saca un cuaderno en el que anotaba apuntes de los quirks que veía. Cabe aclarar que el cuaderno y las billeteras estaban en cierres distintos. All Might, ¿podría darme su autógrafo por favor? All Might. No hay problema con el shonen. En un rápido movimiento All Might tomó la libreta y en un instante la firmó. Aquí tienes shonen. Izuku. Gracias, lo voy a apreciar por siempre. All Might. Bueno shonen, tengo que irme, debo entregar al villano a las autoridades. Izuku. Espere All Might, aún hay mucho que quiero preguntarle. All Might. Lo lamento shonen, pero tengo prisa. En ese momento All Might dio un enorme salto que lo elevó bastantes metros en el cielo, sin darse cuenta que cierto peliverde se había sostenido a su pierna y estaba volando con él. Mientras volaba All Might sintió un exceso de peso y se miró la pierna. En ese momento vio que Izuku se aferraba con todas sus fuerzas a su pierna. All Might. Ei shonen, tu fanatismo se está pasando del límite, suéltame, mientras sacudía su pierna para tratar que Izuku se suelte. Izuku. Bastante asustado y con unas lágrimas saliendo de sus ojos, si me suelto moriré. All Might. Dándose cuenta de la altura a la que estaban, es cierto, dame un momento, buscaré un edificio en el cual pueda aterrizar. Después de unos segundos All Might aterrizó en la cima de un enorme edificio. Era un edificio enorme de al menos 50 pisos, que tenía una reja para evitar que las personas se caigan del lugar. Al aterrizar Izuku se bajó de la pierna de All Might y se sostuvo con fuerza el pecho por el miedo que tenía al estar a esa altura. Entonces Izuku enfocó su vista en All Might que se preparaba para dar otro gran salto. All Might. Entra al edificio y busca a alguien que te ayude a bajar, a punto de saltar hasta que Izuku le habló. Izuku tenía una pregunta que hacerle. En este punto en el que faltaban 10 meses para el examen de admisión de la UA, era muy poco probable que su quirk apareciera antes del examen. Izuku sabía que a causa de que él no tuvo educación secundaria era casi imposible que alguna academia de héroes lo aceptara, pero aún así, él necesitaba una esperanza de que podría cumplir su sueño, una esperanza de que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Entonces miró a All Might con una mirada decidida y se decidió por hacerle la pregunta que tanto le perturbaba. Izuku. Aunque no tenga una particularidad, ¿puedo convertirme en un héroe? ¿Puede alguien sin particularidad ser como tú? All Might. En ese momento All Might se detuvo y miró de reojo a Izuku que estaba detrás de él, sin una particularidad. Pero en ese momento All Might sintió que ya no podía mantener su forma musculosa y empezó a esforzarse para tratar de mantener su forma musculosa, mientras vapor empezaba a salir de su cuerpo. Esto es malo, mierda, maldición, dijo en un susurro que Izuku no escuchó. Izuku. Mientras miraba al suelo sin darse cuenta de lo que le pasaba a All Might, debe ser porque no tengo una particularidad. Mientras jugaba con sus dedos por los nervios, pero siempre tal vez por eso no lo sé, pero creo que salvar gente es súper genial, salvar a la gente con una sonrisa sin miedo. Quiero ser un gran héroe como tú. En ese momento Izuku levanta su cabeza viendo a un hombre rubio y escuálido que tenía los ojos hundidos, sorprendiendo bastante a Izuku. Tú enloqueciste, mirando a los lados. Espera, hasta ahora falso. Un falso. Imposible. En ese momento el hombre escuálido habló. All Might. Yo soy All Might, mientras empieza a salir sangre de su boca. Izuku.
Se asusta, no puede ser. Olmigt. ¿Conoces a los tipos que flexionan su postura en las piscinas? Es así. Izuku. No puede ser, Olmigt no tiene miedo, él salva a todos con una sonrisa, es el mejor. Olmigt. Una sonrisa sin miedo, El hombre se sentó en el piso. Ahora que me viste así, jovencito, asegúrate de no escribirlo en la red, aunque sea un accidente. Izuku solo lo veía sorprendido hasta que Olmigt se levantó su polo mostrando una horrible herida. En ese momento Olmigt le explicó a Izuku lo de su herida, el cómo se la hizo y además de contarle que perdió varios de sus órganos internos y que ese era el motivo por el que ahora solo podía ser un héroe durante 3 horas al día, además de explicarle por qué su pelea con el villano que le causó la herida no se hizo pública y el verdadero motivo por el cual siempre está sonriendo. Después de contarle eso a Izuku, procedió a responder la pregunta que le había hecho. Olmigt. Los profesionales siempre están arriesgando sus vidas, no puedo decirte simplemente, puedes convertirte en un héroe incluso sin un poder. Izuku se deprimió bastante por la respuesta. Izuku. Bastante deprimido, mirando el suelo con un semblante triste, ya veo. Olmigt. Parándose y caminando a la salida del tejado, si quieres ayudar a otros, entonces debes volverte un oficial de policía, ellos solo reciben burlas porque llevan a los villanos detrás de escena, pero es una buena ocupación. Olmigt abrió la puerta de las escaleras del techo para bajar, pero antes de irse se detuvo para decirle algo más a Izuku, no es malo soñar, pero también debes considerar la realidad, shonen. Después de decir eso Olmigt se fue por la escalera, mientras metía una mano a su bolsillo y sacaba una botella que contenía un líquido verde. Lamento haber tenido que destruir los sueños del chico, pero será mejor que te entregue rápido a la policía, viendo la botella con el líquido verde. Una vez que Olmigt se fue del edificio, Izuku se quedó solo en el tejado del edificio, su cabello cubría sus ojos mientras Izuku mantenía su mirada en el suelo. La esperanza que Izuku tanto anhelaba, que tanto necesitaba había sido negada por su más grande ídolo. En ese momento Izuku se encontraba solo con sus pensamientos deprimiéndolo cada vez más. Izuku había sobrevivido esos 2 años solo en la calle, había sufrido, había sido atacado e incluso tuvo que recurrir al robo para sobrevivir. Todo esto Izuku lo hizo con la esperanza de poder convertirse en un héroe. La idea de convertirse en un héroe era lo único que motiva a Izuku a seguir adelante. Pero ahora que la única esperanza de Izuku fue destruida, esto solo dejó a Izuku muy deprimido. Izuku. Mientras unas lágrimas salían de sus ojos, ya lo sabía, en lo más profundo de mi ser, ya sabía que jamás podría convertirme en un héroe. Olmigt solo me lo confirmó, pero ahora que no tengo una motivación, ¿qué haré para seguir adelante? En ese momento en la mente de Izuku pasaron muchos de sus recuerdos. En la mayoría se podía ver a un Izuku más joven junto a su madre. Los recuerdos continuaron hasta el funeral de su madre y siguieron hasta que él empezó a vivir solo y comenzó a robar para poder vivir. Cada uno de estos recuerdos era demasiado doloroso para Izuku, ya que al confirmar que jamás podría ser un héroe, pensó que todo su dolor y sufrimiento había sido en vano, que todo lo que había hecho para poder ser un héroe, desde estudiar incansablemente hasta entrenar su cuerpo excesivamente con la esperanza de que su ki despierte, todo esto había sido en vano, hasta que sus recuerdos dejaron de aparecer y terminaron con un último recuerdo de algo que había pasado hace ya bastante tiempo. En el recuerdo se veía a un Izuku de unos 12 años con varias quemaduras, mientras que Bakugo estaba parado frente a él. En ese recuerdo Izuku pudo escuchar con claridad a Bakugo decir una cosa: tengo un consejo para que puedas volverte un héroe, ve al edificio más alto que encuentres, salta y reza que en tu próxima vida nazcas con un Kirk. En ese momento Izuku se levantó, y caminó en dirección al borde del edificio para desde ahí al callejón que estaba al costado del edificio. Izuku. Mientras miraba hacia el suelo desde el edificio, ¿por qué no? Mientras empieza a subirse a la valla de seguridad y al rodearla se sostiene al borde del edificio, después de todo, ya no me queda nada. Después de decir eso Izuku cerró sus ojos, dejó salir un suspiro y se soltó de la valla de seguridad, dejando caer al vacío. Fin del capítulo 2.
Izuku estaba cayendo a gran velocidad del edificio, tenía los ojos cerrados pero podía sentir el viento de la caída en su cara, se sentía realmente extraño. Izuku ya había aceptado su muerte, en este momento el único pensamiento en su mente era ahora podré encontrarme con mamá, sabía que no tenía salvación, después de todo no había un solo héroe cerca y él se había arrojado dentro de un callejón para que nadie encuentre su cuerpo hasta más tarde. Al contrario de lo que uno podría suponer, Izuku no tenía miedo o arrepentimiento, en realidad lo que sentía en ese momento era un sentimiento de relajación, después de todo desde su punto de vista, él al fin sería liberado de todo el dolor que había sufrido, esto hizo que una pequeña sonrisa apareciera en el rostro de Izuku. Pero de repente sin ninguna razón aparente, Izuku comenzó a sentir un cosquilleo en todo el cuerpo, al inicio no le tomó importancia, pero después de unos instantes el cosquilleo aumentó, ya harto de esta sensación, Izuku abrió sus ojos para ver qué sucedía, pero grande fue su sorpresa al ver que todo su cuerpo estaba brillando de un color verde bastante intenso. Izuku no tenía idea de lo que le estaba sucediendo, hasta que una idea pasó por su cabeza. Izuku. Esto es mi Kirk. En serio, ahora. Mira lo rápido que se acercaba al suelo, bueno, con una ligera sonrisa, ya no importa. En eso Izuku finalmente se estrelló en el suelo, con su caída una enorme nube de humo se levantó, la cual después de unos segundos empezó a desaparecer, en medio del lugar se podía ver a Izuku tirado en el suelo, el cual después de unos segundos comenzó a abrir los ojos. Izuku no entendía lo que estaba sucediendo, él se había arrojado de un edificio de al menos 50 pisos y se encontraba ileso, es más, ni siquiera había sentido dolor alguno, hasta que la respuesta más lógica apareció en la mente de Izuku. Mente de Izuku. ¿Acaso sobreviví gracias a mi Kirk? Bueno, al parecer mi Kirk se manifestó cuando estaba por suicidarme, como sea, me pregunto qué puede hacer mi Kirk. Suspiro mental, como sea, intente suicidarme, tal vez debería intentarlo de nuevo. Aunque antes de morir me gustaría saber qué puede hacer mi recién descubierto Kirk. Izuku. Tal vez con este Kirk por fin pueda volverme un héroe, con una ligera esperanza que se desvaneció rápidamente al recordar su charla con All Might. No, aunque tenga un Kirk, ninguna escuela de héroes me aceptaría con mi historial académico, además, no tengo el dinero para pagar una academia de héroes. Bueno, primero veré qué puede hacer mi Kirk y después, recordando su reciente intento de suicidio, ya veré qué hacer, más deprimido. Izuku estaba caminando sin rumbo mientras miraba su mano, él trataba de descubrir cuál era su Kirk y de qué manera lo había salvado de la caída, en realidad Izuku no lo comprendía, él solo recordaba haber abierto sus ojos por un momento en la caída y ver su cuerpo rodeado por una luz verde, después de eso solo cerró los ojos y al llegar al piso estaba completamente ileso, Izuku seguía pensando en eso cuando de repente empezó a sentir que su piel comenzaba a arderle. Por el dolor Izuku cayó al suelo mientras se retorcía por el ardor, aparentemente no había sentido el dolor por la adrenalina en su cuerpo, pero en ese momento la adrenalina terminó de desvanecerse. Izuku. Ah, esto duele, debe ser el retroceso de mi Kirk, parece que al usarlo en exceso causa que me arda la piel, esto es horrible. Después de unos minutos de dolor, el ardor se detuvo y Izuku pudo levantarse para seguir con su camino, mientras caminaba Izuku estaba pensando en su Kirk. Izuku. Aparentemente el retroceso de mi Kirk me genera bastante ardor, debo tener cuidado con eso. Izuku siguió caminando y pensando en lo que era su Kirk y lo que podía hacer, aunque aún estaba deprimido por lo que pasó ese día, Izuku estaba emocionado por al fin haber despertado su Kirk, él había estado esperando este momento desde hace muchos años y aunque ya no tenía el sueño de ser un héroe, él aún estaba emocionado. Izuku siguió caminando hasta que llegó a una avenida transitada en la cual había un gran grupo de personas, viendo como los héroes Kamui Woods, The Adams y Backdraft peleaban con un villano gigante. Izuku. Viendo con una sonrisa al grupo de personas que veían a los héroes, multitudes que observan a los héroes, si no fuera por ellos, gente como yo moriría de hambre, acercándose pero recuerda que ya había robado varias billeteras en la mañana, aunque ya robé mucho en la mañana, comenzando a alejarse pero se detiene, pero un poco más no me hará daño, volviendo a caminar hacia la multitud.
Mientras las personas veían a los héroes pelear, nadie se percataba de un joven peliverde que caminaba entre la multitud y disimuladamente les robaba sus billeteras, relojes y cualquier objeto de valor que tuvieran a la mano. Después de robarle a las personas, Izuku rápidamente guardaba lo robado en sus bolsillos. Después de unos minutos, Izuku vio como el héroe Kamui Words se preparaba para usar su movimiento especial, lo que significaba que la batalla estaba por terminar. Eso significaba que Izuku tenía que apresurarse. Rápidamente tomó su mochila de su espalda y guardó lo robado en ella. Izuku estaba por irse cuando de repente frente a él apareció una heroína gigante con un traje ajustado, que al parecer hizo que todos los hombres la alabaran al ver su traje de heroína. Izuku pensó que era una nueva heroína ya que jamás la había visto antes. La heroína gigante dio un salto en el aire y le dio una patada voladora al villano gigante, arrojando al villano gigante contra un edificio en construcción. Cuando el villano se estrelló, se encogió y volvió a su tamaño normal. Izuku veía a la nueva heroína que al final le robó el crédito a Kamui Words. MT Lady. Hola a todos, soy la heroína profesional MT Lady y este es mi debut. Izuku solo la veía. Antes él hubiera escrito en su cuaderno apuntes del Kirk de esa heroína, pero en ese momento eso le daba igual. Izuku empezó a alejarse cuando vio algo que le preocupó. Mientras las personas estaban ocupadas viendo a la nueva heroína, un niño pasó la valla de seguridad y caminaba en dirección a los héroes. Eso de por sí no era tan malo, pero el problema era que el niño pasó por debajo del edificio donde MT Lady había arrojado al villano. Izuku vio bien el edificio y se dio cuenta de que el golpe que sufrió el edificio hizo que una viga que colgaba de este se balanceaba al borde del edificio. Mientras el niño caminaba hacia los héroes, Izuku se dio cuenta que la viga estaba por caer y aplastar al niño. Izuku ni siquiera tuvo tiempo de pensarlo cuando corrió con todas sus fuerzas hacia el chico. Algunas personas no entendieron por qué el joven los apartaba con fuerza de su camino y de una manera desesperada. En ese momento todos fijaron su vista hacia donde corría el chico y pudieron ver al niño junto al edificio en construcción donde se había estrellado el villano. En ese momento la viga cayó para sorpresa de todos. Rápidamente los héroes trataron de actuar, pero estaban demasiado lejos. A diferencia de Izuku, que al darse cuenta de la situación corrió inmediatamente hacia el niño, por lo que estaba más cerca. En un acto desesperado por salvar al niño, Izuku corrió y empujó al niño con todas sus fuerzas alejándolo del peligro, pero a causa de eso Izuku terminó en el lugar donde caería la viga. Izuku no tenía suficiente tiempo para moverse. Izuku lo pensó un momento y en su mente pensó, bueno, supongo que hasta aquí llegue. Izuku ya había aceptado su muerte. Después de todo intentó suicidarse. Esto no era muy diferente a eso. Cerró los ojos, pero al hacerlo vio a su madre sonriéndole. Izuku no sabía cómo era posible, pero su madre estaba ahí. Izuku vio cómo ella movía sus labios como tratando de decirle algo, y aunque su madre no emitió ningún sonido, Izuku entendió lo que ella le dijo. Esa simple frase cambió en un instante la perspectiva que Izuku tenía en ese momento de la vida. Al ver cómo su madre le dijo vive por mí, esas 3 palabras bastaron para que Izuku decida volver a pelear por su vida. Izuku rápidamente se puso de espalda, viendo cómo la viga se acercaba rápidamente a él. En un reflejo Izuku extendió su mano derecha hacia donde caía la viga. Desesperado intentó activar su Kirk. Izuku no tenía la menor idea de qué hacía su Kirk, pero sea lo que sea, Izuku esperaba que eso lo salvara. Los esfuerzos de Izuku funcionaron e Izuku vio como en la palma de su mano apareció un brillo verde. Lo que sea que haga su Kirk, era su única esperanza. La viga siguió cayendo, pero en el instante en el que la viga entró en contacto con la mano brillante de Izuku, el mismo brillo verde rodeó la viga y en un instante la viga desapareció sin dejar rastro. Todos estaban sorprendidos por esto, incluyendo a los héroes. Al verse fuera de peligro, Izuku se sentó en el suelo mientras miraba la palma de su mano. Entonces comenzó a murmurar, Izuku. Sin darse cuenta que la heroína rubia se había encogido y se acercaba a donde estaba sentado. ¿Pero qué demonios fue eso? ¿A dónde se fue la viga? ¿Acaso mi Kirk me permite teletransportar las cosas? ¿O lo que hice fue algo diferente? Debería estudiar más esto. La heroína rubia estaba junto a él y lo llamaba, pero Izuku no le prestaba atención. La piel no me arde ahora. Parece que lo que sucedió antes fue por usar mi Kirk en todo mi cuerpo a la vez. Así que si solo lo uso en una parte de mi cuerpo a la vez puedo resistir más tiempo. La heroína se cansó y le gritó a Izuku.
MT Lady. Oye chico. Izuku. Recién se da cuenta de su presencia y voltea a verla, MT Lady. Lo siento pero tienes que venir conmigo. Izuku. ¿Qué? MT Lady. Lo lamento chico, pero usar tu Kirk sin licencia está prohibido, aunque no te preocupes, debido a que lo usaste para salvar tu vida y la de ese niño, seguro que esto no pasará a mayores. En cualquier caso necesito que me acompañes a la estación de policía para aclarar el malentendido. Para cualquier persona eso hubiera sido algo razonable, pero considerando el hecho de que Izuku llevaba en su mochila una gran cantidad de billeteras y objetos de valor robados, ir con unos héroes a la estación de policía no parecía ser la mejor opción. Izuku. Lo lamento pero no tengo tiempo de ir a la estación de policía, así que me retiro. Izuku trató de irse cuando la heroína lo sostuvo del hombro. MT Lady. Mira chico, entiendo que esto es una molestia y que acabas de pasar por una fea experiencia, pero tenemos que hacer esto quieras o no. Izuku. Lo lamento pero no puedo. Izuku rápidamente se soltó del agarre de MT Lady y comenzó a correr lo más rápido que podía. MT Lady no podía dejarlo ir, así que hizo lo primero que se le ocurrió, activó su Kirk aumentando su estatura hasta tomar su forma gigante. Izuku vio hacia atrás y vio como la mano gigante de MT Lady trataba de atraparlo. Al ver la enorme mano de MT Lady tratando de atraparlo, por el miedo de ser atrapado apuntó la palma de su mano hacia MT Lady para tratar de usar su Kirk. Al hacerlo el brillo verde apareció en la mano de Izuku. Al activar su Kirk, la viga que antes casi aplasta a Izuku volvió a aparecer saliendo de la mano de Izuku y yendo disparada a gran velocidad contra MT Lady, golpeándola en el estómago y derribándola. Las personas que vieron el suceso se sorprendieron al ver que el chico que había salvado la vida de ese niño, acababa de atacar a un héroe profesional. El chico se veía asustado, como si no quisiera que los héroes se acercaran a él. Los héroes Kamui Watts, The Adams y Backdraft al ver a su compañera en el suelo, decidieron ir a ayudar. Kamui Watts. Backdraft mantén a los civiles a raya, The Adams ayuda a MT Lady, yo me encargaré del chico. Backdraft barra de Adams. ¿Sí? Mientras con Izuku, él estaba estático mirando su mano, era increíble pensar que con su Kirk había podido derribar a una heroína profesional. Después de procesar lo que acababa de suceder, Izuku miró a MT Lady que se había encogido y estaba sosteniéndose el estómago a causa del dolor. Izuku vio como The Adams se acercaba a MT Lady para ayudarla, pero lo que en verdad lo preocupó fue ver que Kamui Watts salió corriendo hacia él. Izuku rápidamente reaccionó y empezó a correr hacia los callejones con la intención de perder a Kamui Watts. Izuku corría con todas sus fuerzas por los callejones de la ciudad mientras era perseguido por Kamui Watts. Izuku necesitaba escapar cueste lo que cueste, sus ganas de vivir acababan de volver y no tenía la intención de pasar una parte de su vida en alguna prisión o correccional. Kamui Watts. Gritándole a Izuku, detente chico, esto es un callejón sin salida, no hay a dónde escapar. Viendo que Izuku no le hacía caso, escucha, sé que probablemente ver a MT Lady en su forma gigante te asustó y por eso usaste tu Kirk. Mira, solo necesito que me acompañes un momento a la estación de policía y aclararemos todo este malentendido, te prometo que no te sucederá nada. Izuku ignoró a Kamui Watts y siguió corriendo con todas sus fuerzas, no podía permitir que lo atraparan, y siguió corriendo por los callejones hasta que llegó a una recta que terminaba en una pared. Izuku no tuvo mejor idea que volver a usar su Kirk, lo volvió a activar en la palma de su mano y apuntó su mano hacia la pared. Al tocarla, un trozo de la pared se iluminó con el brillo verde y desapareció, dejando un agujero lo suficientemente grande para que Izuku pasara. Kamui Watts trató de detener a Izuku creando una rama de madera larga para tratar de atraparlo. La rama solo alcanzó a sostener la mochila de Izuku y por la fuerza a la que corría Izuku, la mochila fue arrancada. Kamui Watts entró por el mismo agujero que Izuku había hecho, entrando a la parte trasera de un restaurante. Kamui caminó por el restaurante frente a la mirada de los comensales y los empleados, hasta que llegó a la entrada principal y vio la calle repleta de personas. Con todas esas personas, era imposible reconocer al chico, además de que ahora quién sabe si sigue en la misma calle.
Kamui Watts abrió la mochila que le quitó al chico, con la esperanza de encontrar una identificación o algo con lo que pueda ubicar al joven, pero al abrirla se topó con una gran cantidad de billeteras y objetos posiblemente robados. Kamui Watts dirigió una última mirada a la calle con la esperanza de ver al chico, pero nuevamente no lo encontró. Kamui Watts. Mirando la mochila de Izuku, así que por esto viste chico. Mientras tanto con Izuku, él estaba caminando por una calle llena de personas, mirando frecuentemente detrás de él para asegurarse de que Kamui Watts no lo seguía persiguiendo. Izuku estaba realmente asustado, esta era la primera vez que un héroe profesional lo perseguía y se encontraba muy agitado. A causa de eso, Izuku decidió ir a un lugar más tranquilo para poder relajarse. Después de caminar por un tiempo Izuku llegó al lugar más tranquilo que conocía, la playa municipal de Goba, aunque actualmente parece más un basurero que una playa. Izuku caminó hasta que llegó a una parte donde el suelo no estaba cubierto de basura y se sentó en la arena, parecía bastante calmado hasta que repentinamente Izuku se tiró al suelo y empezó a quejarse mientras sostenía su cara. Izuku. Gritando al cielo, maldición, Kamui Watts me quitó todas mis ganancias, había suficiente dinero para al menos un par de meses, y no solo eso, si vieron mi cara podría buscarme en la base de datos de la policía y eso sería un mayor problema para mí. Después de quejarse por un tiempo más, Izuku comenzó a calmarse. Bueno, hay que ver el lado positivo, al menos mi Kirk por fin apareció, aunque aún no comprendo por completo lo que puede hacer, ya tengo una idea, supongo que podría aprovechar que esta playa está vacía para aprender más sobre mi Kirk. Izuku se levantó y caminó en dirección a un montón de chatarra. Al llegar frente al montón de chatarra Izuku comienza a buscar con la vista algo que pueda servirle. Después de unos momentos se acerca al montón de basura y saca un microondas viejo y dañado. Una vez que lo tiene en sus manos, se concentra para activar su Kirk. Al hacer su mano comienza a brillar, después el brillo se expande al microondas haciendo que desaparezca. Después de eso Izuku vuelve a activar su Kirk en su otra mano y el microondas aparece en esta. Izuku. Como lo sospechaba, mirando el microondas en su mano y arrojándolo al montón de basura, tal parece que mi Kirk me permite absorber cosas y almacenarlas para después liberarlas. Empieza a murmurar, pero me pregunto si tendré algún límite de lo que puede absorber o la cantidad de cosas que puedo absorber. Me pregunto a dónde van las cosas que absorbo, aunque ya sé que si uso mucho mi Kirk hace que mi piel arda, pero si es un Kirk de almacenaje como me salvó de la caída. ¿Cuántos usos puedes darle a mi Kirk? Esto en verdad es muy interesante, será mejor que pruebe mi Kirk. Izuku caminó hacia la orilla del mar para iniciar su primera prueba. Al llegar frente al mar Izuku se quitó sus zapatos y medias, se remangó los pantalones y entró al mar. Al estar en el mar Izuku activó su Kirk en su mano y lo puso a la altura de su hombro sobre el mar. Al activar su Kirk el agua del mar comenzó a flotar hasta alcanzar su mano y ser absorbida por Izuku. Izuku. Ya veo, tal parece que actúa similar al Kirk del héroe espacial 13. Mirando cómo el agua seguía flotando hacia su mano y ser absorbida por él, aunque la potencia de succión de mi Kirk no es tan fuerte como el de 13, dudo que mi Kirk pueda succionar paredes enteras como 13, claro, aunque a diferencia de él yo puedo almacenar lo que mi Kirk absorbe. Después de unos segundos de seguir de la misma manera Izuku sale del mar y se vuelve a poner los zapatos. Bueno, hay que seguir con las pruebas, recordando cómo derribó a MT Lady, me pregunto si activa su Kirk en su mano y libera el agua de mar que había absorbido con mucha potencia, lanzando un chorro a presión contra una pila de basura. Bien. Bastante emocionado, puedo controlar la potencia con la que liberó las cosas que absorbo, esto es muy útil, aunque ¿qué tal si aumento la presión del agua? Izuku vuelve a activar su Kirk, solo que esta vez en la punta de agua, esta sale con tanta presión que atraviesa varios objetos de metal que estaban en la pila de basura, increíble, dependiendo de cómo lo use, mi Kirk puede ser una arma letal. Izuku siguió probando su Kirk, las pruebas iban desde probar la cantidad de objetos que puede absorber, hasta probar si su Kirk es capaz de absorber objetos de gran magnitud. Después de varias pruebas, esto es lo que Izuku aprendió de su Kirk. Primero que nada, su Kirk no parece tener un límite de cuánto puede absorber, aunque si lo usa mucho, hace que su piel le arda. Su Kirk puede absorber lo que sea con lo que Izuku tenga contacto, a excepción de seres vivos como personas y animales.
El Kirk de Izuku tiene cierto nivel de succión similar al Kirk del héroe 13, aunque no es tan potente como el de 13. Izuku puede usar su Kirk en cualquier parte de su cuerpo, pero al hacerlo la parte de su cuerpo que use se ilumina por una luz color verde. Cuando libera las cosas que almacena Izuku, puede soltarlas con tanta fuerza que pueden salir disparadas bastante rápido, puede absorber y liberar las cosas al mismo tiempo, aunque debe ser desde partes distintas de su cuerpo y finalmente, las cosas que absorbe no cambian su estado durante el almacenamiento. En otras palabras, si Izuku absorbe algo caliente, no importa cuánto tiempo pase, al liberarlo el objeto se mantendrá caliente. Izuku. Mi Kirk sí que es increíble. Muy emocionado, aunque no entiendo cómo mi Kirk me salvó de la caída, si mi Kirk me permite almacenar cosas para después liberarlas. Izuku se puso a pensar en eso un tiempo hasta que una idea apareció en su mente. Me pregunto si, Izuku caminó hacia un refrigerador que estaba tirado en la playa y lo tocó con la palma de su mano mientras activaba su Kirk. Al hacerlo una enorme onda de choque apareció y el refrigerador quedó destrozado, como si este hubiera sido golpeado por alguien extremadamente fuerte. Ya veo, esto lo confirma, mi Kirk absorbió el impacto que la caída hubiera tenido en mi cuerpo, lo cual me salvó la vida. Eso quiere decir que también puede absorber y almacenar la presión de los golpes que recibo. Piensa en algo, debería darle un nombre a mi Kirk. Bueno, ¿por qué no? Le daré el nombre almacenamiento. Después de todo, con él puedo almacenar todo lo que toque. Izuku solo seguía pensando en su Kirk y en lo que podría lograr con él, hasta que el sonido de un gruñido lo interrumpió. Izuku rápidamente volteó a ver a su alrededor en busca de lo que haya causado ese ruido. En ese momento el ruido volvió a sonar e Izuku se dio cuenta finalmente que se trataba de su estómago. Recién en ese momento, fue en el que Izuku se dio cuenta que ya era de noche, por lo que no había comido desde la mañana, y para colmo Kamui Watch le había quitado sus ganancias del día, por lo que no tenía dinero para comprar comida. Izuku. Genial, al parecer no podré comer hoy. Empezando a salir de la playa hasta llegar a una calle transitada, en ese momento se puso a ver a los peatones, aunque podría robar lo suficiente para comer hoy, mirando su mano, tal vez podría probarlo. Izuku comenzó a caminar hacia una calle repleta de peatones y héroes. Mientras Izuku caminaba vio a un chico que aparentemente tenía su edad. El chico era rubio con una raya negra en su cabello, el cual tenía un traje deportivo. El chico estaba distraído hablando por su celular. Era la víctima perfecta. Izuku caminó hasta pasar junto a él y rápidamente metió la mano en el bolsillo del chico y tocó su billetera. Al hacerlo activó su Kirk en la punta de su dedo. Al tocar la billetera esta fue absorbida por el Kirk de Izuku. Izuku. Después de alejarse del tipo, sí, funcionó. Si repito este proceso varias veces no solo obtendré buenas ganancias, sino que también me ayudará a mejorar el control de mi Kirk. Vuelve a escuchar a su estómago gruñir. Bien, pero antes será mejor que coma algo. Izuku caminó hacia un restaurante que quedaba cerca. Al entrar Izuku fue llevado a una mesa por un mesero. Al llegar el mesero le dejó el menú a Izuku y se fue dejando a Izuku solo. Cuando Izuku se quedó solo, él volvió a activar su Kirk en su mano y en esta apareció la billetera que había robado hace unos instantes. Izuku revisó la billetera para sacarle todo el dinero. Izuku. Bueno, había 750 yenes, eso bastará para un katsudon y algo de beber. Supongo que debo agradecerte por la comida. Mirando la identificación que estaba en la billetera, Denki Kaminari. Después de ese comentario Izuku soltó una breve risa y procedió a llamar al mesero. Izuku pidió su comida y comió todo tranquilamente. Al terminar de comer le pagó al mesero y se fue en dirección a su casa. En el camino robaba a todo aquel que pasara junto a él. Después de todo tenía que recuperar el dinero que Kamui Watch le había quitado en la mañana. Después de unos minutos Izuku llegó al departamento abandonado en el que reside. Al llegar usó la soga para escalar hasta llegar al tercer piso que era donde vivía. Al llegar se fue a una esquina del departamento y activó su Kirk. De su mano empezaron a salir cientos de objetos que se estrellaron contra la pared y terminaron amontonados en la esquina de la habitación. Entonces Izuku tomó su linterna para ver los objetos. Ya que era de noche, Izuku se quedó viendo los objetos robados que debido a su cantidad eran una montaña grande. Después de ver la gran cantidad de cosas robadas Izuku decidió organizarlas para sacar un estimado de sus ganancias.
Después de un rato juntando las cosas, Izuku terminó de organizar lo robado y sacó un aproximado de las ganancias. Izuku. Bueno, mirando la montaña de cosas robadas, creo que exageré un poco en el robo con mi Kirk, aunque sí dejó buenas ganancias. Veamos, tengo alrededor de 12.000 yenes en efectivo, 32 celulares y quién sabe cuánto dinero en joyería. Además, si vendo las billeteras robadas, podría obtener algo de dinero extra, aunque tengo un mal presentimiento. Como sea, ser mejor que me vaya a dormir, ya mañana me preocuparé. A la mañana siguiente Izuku salió de casa y cumplió con su rutina diaria. Primero salió a hacer ejercicio, después fue a una casa de baños a ducharse y de paso a lavar su ropa de ejercicios. Cuando terminó fue a una tienda de empeño a la que solía ir y vendió las billeteras y joyería que había conseguido. Cabe aclarar que el hombre que atendía la tienda ya se imaginaba la procedencia de los objetos que el peliverde le vendía, pero no le daba importancia, ya que la mayor parte de los artículos que habían en la tienda eran robados. Después de terminar su rutina diaria, Izuku salió al centro a robar algunas cosas más, pero cuando llegó al centro Izuku se percató inmediatamente de algo. El lugar estaba más lleno de héroes que de costumbre. Izuku decidió no arriesgarse por el momento y vigilarlos. Izuku caminó por el centro mientras veía a los héroes por el rabillo del ojo. Tras unos minutos Izuku se fue a una cafetería que estaba a mitad de la calle, se sentó en la cafetería y pidió un cappuccino y un pastel de fresa. Mente de Izuku. Mierda, supuse que esto pasaría, pero pensé que tardaría por lo menos 2 días más. Mirando a los héroes que caminaban por la calle, solo con ver su lenguaje corporal es bastante obvio. Después de que ayer exageré robando con mi Kirk, debo haber llamado la atención de los héroes. Deben estar buscando a uno o más carteristas, y aún no tengo un buen dominio de mi Kirk como para pelear con tantos héroes. Además que hacer eso llamaría demasiado la atención. Izuku suspiró mentalmente. Por ahora es muy peligroso robar algo. Será mejor ir a un lugar menos concurrido y tomar lo que pueda. Esa misma tarde Izuku estaba caminando hacia la tienda de empeños. Mente de Izuku. Hoy fue un día lento, suspiro mental, no importa a dónde fuera había muchos héroes, es como si todas las agencias de héroes hubieran decidido sacar a todos los héroes al mismo tiempo. Apenas pude conseguir una billetera y 2 relojes. Al llegar a la tienda de empeños Izuku entró y se propuso venderle las cosas a un anciano de unos 70 años que era el padre del dueño, con el cual Izuku se llevaba relativamente bien. Izuku. Oye viejo. Vendedor. Mira a Izuku, oh, eres tú otra vez mocoso, que robaste hoy. Izuku. Esto, activando su Kirk y sacando la billetera y los relojes, y ya te lo dije viejo, no lo robé, solo lo encuentré. Vendedor. Sí claro mocoso, mirando la billetera y los relojes, has encontrado objetos de otras personas todos los días durante 2 años. Izuku. Es sorprendente la suerte que tengo, y dime cuándo me darás por esto. Vendedor. Los relojes son baratijas y la billetera es de piel sintética, te daré 200 yenis por todo. Izuku. Estás demente viejo, al menos dame 500 yenis por todo. Vendedor. Lo lamento mocoso, como máximo te daré 250 yenes por todo, aunque si quieres te invito a una taza de té. Izuku. Suspiro, bueno, es mejor que nada, trato hecho viejo. Después de eso Izuku y el vendedor se sentaron en una mesa a mitad de la tienda y se pusieron a conversar, mientras que se lanzaban múltiples insultos. La relación de Izuku con el viejo era de insultos y conversaciones de vez en cuando. Mientras ambos hablaban Izuku estaba ocupado pensando en su situación actual, si esto seguía así no podría mantenerse. Mente de Izuku. Maldición, si los héroes siguen así, quedaré en la ruina, como sea, tengo que pensar bien el asunto, recordando los héroes que vio en las calles, por lo que vi solo han enviado héroes de bajo rango, no hay nadie muy peligroso a excepción de unos cuantos, con el entrenamiento suficiente no debería ser difícil ganarles con mi Kirk, aunque, pelear por unas billeteras es bastante estúpido. Izuku siguió meditando sus opciones por unos minutos hasta que llegó a una conclusión, parece que mi mejor opción es subir unos niveles de villanía, tendré que cometer peores crímenes
tienes, aunque primero será que mejore con mi Kirk. En cualquier caso, creo que tendré que cometer robos a mayor escala, pero lo mejor será tratar de ocultar mi identidad. No quiero caminar por la calle y que un héroe me reconozca y trate de arrestarme, pero con que esconderé mi identidad, empezando a ver la tienda hasta que algo llama su atención. Izuku. Oye viejo, el viejo deja de beber su té y mira a Izuku, ¿qué es eso? Señalando una máscara verde. Vendedor. ¿Te refieres a esa vieja máscara? Lleva aquí más tiempo que yo. Izuku. Eso sí que es bastante tiempo. El vendedor mira a Izuku molesto, se ve interesante, ¿de qué está hecha? Vendedor. Nada especial, es solo madera tallada, pintada de verde. Izuku. Me gusta, ¿cuánto quieres por ella, viejo? Vendedor. Esa cosa no vale nada, si quieres llévate la mocosa. Izuku. Excelente, gracias viejo. Después de eso ambos se quedaron hablando un tiempo más, hasta que Izuku se dio cuenta que ya era muy tarde. Después de eso decidió irse, se despidió con un insulto del viejo, tomó la máscara y se fue. Izuku se alejaba de la tienda en dirección a su casa mientras miraba la máscara que estaba en su mano. Izuku. Esto servirá para esconder mi identidad, no está mal, aunque probablemente deba cambiarlo más adelante. Activa su Kirk y absorbe la máscara. Bueno, veremos cómo sale. Los siguientes 2 meses Izuku se dedicó a entrenar con su Kirk, se dedicó tanto a su entrenamiento que dejó de robar, manteniéndose solo con la enorme cantidad de dinero que robó el día que apareció su Kirk. No solo eso, habló con algunos de los pandilleros que viven por la zona y les pidió que lo conectaran con algunos criminales. Los pandilleros le dijeron que vaya a una zona en los barrios bajos. Cuando Izuku llegó se comunicó con algunas personas que estaban ahí y por fin consiguió su primer trabajo grande, un robo al banco. En total eran 4 personas contando a Izuku. Después de su entrenamiento Izuku obtuvo un control decente de su Kirk, no era perfecto, pero era mejor que al inicio. Después de ese entrenamiento finalmente llegó el día del robo. Izuku junto a los otros 3 ladrones estaban en un auto, en camino al lugar del robo. Todos usaban máscaras raras, cada uno contaba con una máscara distinta. Izuku usaba la máscara verde de madera que le dio el viejo, además de eso cada uno usaba un arma bastante grande y llamativa. Después de unos minutos llegaron al lugar del robo, el cual era un banco pequeño, nada muy grande. Antes de entrar, uno de los ladrones que estaban con Izuku decidió hablar. Ladrón 1. Bien chicos llegamos, escuchen, sé que vamos a robar un banco y todo, pero este encuentro se hizo por intermediarios y es la primera vez que nos vemos, por lo que creo que deberíamos decidir un seudónimo, para evitar confusiones. En mi caso, pueden llamarme Ikari. Ladrón 2. Está bien, díganme Blast, y ustedes, señalando a Izuku y al otro ladrón. Izuku barra ladrón 3. Llámame como quieran. Ladrón 1. Suspiro, bien, tú serás Black, señalando al ladrón 3, y tú serás Green Mask o solo Mask por abreviar, señalando a Izuku, por esa máscara que llevas. Izuku. Suena bien. Ladrón 3. No me molesta. Ikari. Bien, ahora que eso está aclarado, empecemos. Después de eso los 4 se bajaron del auto y caminaron hacia el banco. Al entrar al banco Blast utilizó un aparato especial de metal para bloquear la entrada, mientras Ikari dio unos cuantos disparos al techo del banco. Al disparar todos los presentes se tiraron al suelo, mientras sostenían sus cabezas. Una vez en el suelo, Black arrojó 3 granadas, mientras los otros 3 ladrones y él se ponen máscaras contra el gas. Cuando las granadas explotaron soltaron un gas que dejó a todos en el banco, menos a los ladrones en un estado de inconsciencia. Después de eso los ladrones se apresuraron a tomar todo de las cajas de recepción, mientras algunos se meten a la parte de atrás del banco para ir a la bóveda. Después de hacer volar la puerta de la bóveda con explosivos, procedieron a entrar y meter todo el dinero en bolsas. Una vez terminaron de guardar el dinero se prepararon para irse, pero cuando estaban por irse escucharon como varias patrullas empezaban a llegar, además que algunos héroes comenzaban a acercarse. Izuku. Mierda, oye Ikari, ¿qué carajo sucede? Dijiste que la policía y los héroes tardarían por lo menos 10 minutos en responder. Ikari. Eso se supone, alguien debe habernos visto y alertado a los héroes antes de tiempo. Blast. ¿Y ahora qué mierda hacemos? Ikari.
Nuestra mejor opción es convertir esto en una situación de rehenes. Black. Sabes que eso casi nunca sale bien para los ladrones, ¿no? Ikari. Bueno, ¿es eso o entregarnos? Entonces una fuerte voz proveniente del exterior los interrumpió. Policía. Atención villanos, están completamente rodeados por la policía y los héroes, ríndanse y salgan con las manos en alto. Blast. Bueno, uno de nosotros debe salir para reclamar las demandas, en eso los tres se ponen a ver a Ikari. Ikari. Suspira, está bien, yo iré, camina a la puerta para hablar con la policía y los héroes, atención, tenemos rehenes, queremos un vehículo vacío, un camino despejado al aeropuerto más cercano y un avión con el tanque lleno esperándonos, si no obedecen o tratan de engañarnos mataremos a un rehén. Después de eso Ikari volvió a entrar al banco, bien, Blast quédate conmigo a cuidar a los rehenes, Black y Mask lleven el dinero a la bóveda. Los tres. Sí. Rápidamente Izuku y el ladrón conocido como Black tomaron las bolsas de dinero y fueron hasta la bóveda. Al llegar ahí ambos acomodaron las bolsas de tal forma que fuera fácil sacarlas. Mientras estaban ahí Izuku decidió hablar con otro ladrón. Izuku. Oye Black. Black. ¿Qué quieres más? Izuku. Si sabes que esta situación de rehenes va a terminar mal para nosotros. Black. Es lo más probable, pero ¿qué opción tenemos? Izuku. Yo puedo sacarnos de aquí, pero necesito saber cuál es tu quirk. Black. Sabes que decidimos no revelar nuestros quirks para que al escapar no puedan reconocernos a través de ellos. Izuku. Lo sé, pero si quieres salir de aquí sin ser acompañado por un policía o un héroe, es la mejor opción que tienes. Black. Suspira, ya que, mi quirk no es nada especial, puede crear fuego, eso es todo. Izuku. Bien, eso servirá. Black. Entonces dime, ¿cuál es tu plan? Izuku. Simple, largarnos, mi quirk puede sacarnos de aquí y el tuyo nos servirá como distracción. Black. Viendo que me propusiste este plan aquí y no frente a los otros dos, eso quiere decir que solo planeas escapar conmigo. Izuku. Si preguntas si quiero repartir el dinero entre dos en vez de entre cuatro, así es, ¿acaso te importa lo que pase con esos dos? Black. No realmente, y dime, ¿cómo planeas salir de aquí de forma inadvertida con tantas bolsas de dinero? Izuku. Tú ya me dijiste mi quirk, por lo que me parece justo que yo te diga el mío. Mi quirk se llama almacenamiento, me permite almacenar cualquier cosa con la que tenga contacto por el tiempo que quiera. Después de decir eso Izuku caminó junto a las bolsas tocándolas una por una. Al hacerlo la bolsa desapareció inmediatamente. ¿Lo ves? Ahora, Izuku caminó a la pared de la bóveda y la tocó. Al hacerlo un trozo de la pared desapareció, dejando un camino que salía en los baños del edificio contiguo. Ya te imaginarás el resto del plan. Black. Con una sonrisa bajo la máscara, sí, al decir eso comenzó a crear fuego de su mano y comenzó un pequeño incendio que comenzaba a expandirse. Ahora salgamos de aquí. Izuku y Black salieron por el agujero que hizo Izuku. Cuando ambos salieron del banco Izuku volvió a apuntar la mano al agujero que hicieron. En ese momento el trozo de pared que Izuku absorbió volvió a aparecer para bloquear el agujero, aunque se notaba que un trozo de la pared había sido sacado y vuelto a poner. Izuku lo puso para disimular y para cubrir su escape. Al salir Izuku y Black caminaron un poco por ese edificio e Izuku volvió a abrir otro agujero para pasar a través de los edificios hasta que llegaron a un callejón vacío cerca al banco. Ambos vieron cómo los héroes sacaban del banco a los dos ladrones que Izuku y Black dejaron atrás y a todos los rehenes. Izuku al ver que nadie murió en el banco soltó un suspiro, tal vez ahora era un villano, pero aún así prefería no tener que matar a nadie. Cuando ambos estuvieron a salvo se pusieron unas capuchas para cubrirse y se fueron caminando, mientras Black guiaba a Izuku, hasta llegar a un departamento viejo pero que a comparación con el departamento donde vivía Izuku, este estaba mucho mejor. Ambos entraron al departamento y se sentaron en la sala. Izuku. Bueno, esto salió mejor de lo que pensaba, mientras sacaba las bolsas de dinero para empezar a repartir las ganancias. Black. Ciertamente. Izuku. Oye, ¿este es tu departamento? Black. Sí. Izuku. Bien, supongo que es seguro. Black. Sí.
Después de esa breve charla ambos se quedaron en un silencio incómodo contando el dinero. Después de unos minutos que terminaron de contar el dinero, ambos se lo repartieron en partes iguales. Cuando Izuku obtuvo su parte usó su Kirk para guardarla. Izuku estaba por irse cuando Black le habló e Izuku se detuvo. Black. Gracias por sacarme de ahí, si no fuera por ti los héroes me hubieran atrapado. Izuku. No hay problema, después de todo tú también ayudaste con la fuga. Black. Escucha, pudiste dejarme pero me llevaste contigo, quiero saber el por qué. Izuku. Mis motivos son asunto mío. Black. Ya veo, en cualquier caso, tú me ayudaste y no me gusta deberle nada a nadie, así que si quieres algo pídemelo de una vez. Izuku. Bueno, mirando el departamento, necesito un mejor lugar donde alojarme, ¿tendrás una habitación de huéspedes? Black. Tengo una habitación vacía, úsala como quieras, pero tendrás que pagar renta. Izuku. Suena bien, por cierto creo que deberíamos quitarnos las máscaras, después de todo, parece que ahora compartiremos departamento. Black. Como quieras, quitándose la máscara revelando a un hombre de cabello negro con la piel cicatrizada y lo que parece ser grapas uniendo su piel, puedes llamarme Davi. Mente de Izuku. Es obvio que ese no es su nombre real, no confío en él, lo mejor será que tampoco conozca mi nombre real. Izuku. Un placer Davi, poniendo su mano sobre su máscara y activando su Kirk para absorber, a mí me puedes llamar Deku. Izuku le extiende su mano para darse un apretón de manos, entonces, amigos. Davi. Miró la mano de Izuku y la apretó, compañeros. Izuku. Sonriendo, suena bien. A fin del capítulo 3.